Hola amigos, mi nombre es Débora Bastardo y esta vez quiero que me acompañen para compartir con ustedes el proyecto de investigación que estoy realizando en el marco de la Maestría de Gerencia Empresarial de la Universidad Fermín Toro. Tiene como título Estrategia de ejecución del proyecto del Centro de Manejo de Materiales y Desechos Peligrosos a través de la herramienta gerencial Front-End Loading, caso Petrurica. La tutora es la doctora Yamilet Lucena y por supuesto está elaborado por mí, Débora Bastardo. Espero que lo disfruten y por favor no se olviden de comentar al final. Bien, para efectos de esta presentación, el capítulo 1 está conformado por empezar a describir la problemática. Quisiera iniciar con decirles qué es Petrurica, de qué se trata esta empresa. Esta es una empresa mixta de capital venezolano a través de PDVSA como empresa estatal y CNPC de China, que también es una empresa del Estado dedicada a la explotación petrolera. Esta empresa es de, si se quiere, de reciente constitución y aún está en vías de construir todas aquellas facilidades de producción, infraestructura que son requeridas para el manejo de la producción, para la explotación, para la perforación de pozos, para el transporte de la producción y también aquellos proyectos que soporten o que ayuden y faciliten, por supuesto, al manejo de la producción. El caso del proyecto del Centro de Manejo de Desechos Peligrosos es precisamente una de estas necesidades que surgen del desarrollo de esta empresa. Entonces, lo que se quiere con este proyecto es evitar que la empresa incurra en delitos ambientales que son penados por la ley y que se oriente a una gestión mucho más amigable con los espacios que ocupa, tomando en consideración por supuesto que el buen manejo de estos desechos y la trazabilidad de los mismos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bien, aun cuando esta empresa no está totalmente activa, tenemos algunos pozos que están siendo perforados y los desechos están siendo manejados por empresas privadas. Estas empresas privadas toman esos desechos y los llevan hasta las bases, hasta sus bases de operaciones, y es muy difícil para la empresa mixta, para Petrurica en este caso, hacer la trazabilidad debida y no está en capacidad de asegurar que estos desechos están siendo debidamente dispuestos. Entonces, esto aunado a los altos costos que significa tener estas empresas privadas manejando los desechos, hace que sea una necesidad que en Petrurica conciba un proyecto especial dedicado al manejo de desechos y que contribuya con el prestigio de la organización al ser la primera que tenga este tipo de instalaciones dentro de la faja petrolífera del Orinoco. Entonces, más o menos esto es lo que se está presentando en la problemática y a través de las herramientas gerenciales que vamos a aplicar a través del Front-End Loading, queremos definir el proyecto de manera tal que no haya ningún aspecto que no esté debidamente definido y que ponga en riesgo la ejecución futura de este proyecto. Continuamos con los objetivos de la investigación. Como objetivo general tenemos que desarrollar estrategias de ejecución del proyecto del Centro de Manejo de Materiales y Desechos Peligrosos en el marco de la herramienta gerencial del Front-End Loading. Para llegar a este objetivo general debemos pasar por etapas o por objetivos específicos que a medida que ellos vayan siendo desarrollados darán como resultado llegar a este objetivo general. El primer objetivo específico es describir las características y el proceso de manejo de materiales y desechos peligrosos que aplique a Petrurica. Esto por supuesto basado en la ley, las leyes vigentes y lo que dicta el Ministerio de Ecosocialismo y Hábitat, que son quienes precisamente regulan esta materia. En segundo lugar, bueno, precisamente con esta información inicial, esta información de entrada, tenemos diseñar un plan de ejecución de proyectos que contenga las estrategias para la fase de implantación del Centro de Manejo de Desechos bajo la metodología FEL.
Esto quiere decir que sabiendo cuál es el centro de manejo que vamos a desarrollar, debemos entonces concebir cuáles son esas estrategias que servirán en el futuro para o cristalizar el proyecto. Y finalmente, una vez que tengamos el proyecto definido en cierto grado, pues aplicaremos algunas técnicas de evaluación de proyectos, como por ejemplo el PDRI y el análisis costo-beneficio, para medir el grado de definición del proyecto, y cuando llevemos toda esta información a las autoridades que deben tomar decisiones, pues tengan bases sólidas bajo las cuales ellos puedan tomar una decisión con confianza. Pero ¿cómo este objetivo general engrana dentro de las líneas de investigación de la Universidad Fermín Toro? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Por lo tanto, haremos el ejercicio un poco al revés. Comenzaremos por el tema de investigación, o por el objetivo general del tema de investigación, que son las estrategias de ejecución del Centro de Manejo de Materiales y Desechos Peligrosos a través de la herramienta gerencial Front-End Loading. Y este proyecto de organización empresarial y gestión de capacidades está asociado a la línea de investigación titulada Factores incidentes en la competitividad del sector productivo nacional. Seguidamente llegamos al capítulo 2. Para empezar, pudimos catalogar 5 antecedentes de variadas universidades, tanto internacionales como nacionales, y también enmarcados dentro de un variado pléyade de títulos, ¿no? Tenemos antecedentes que corresponden a doctorados dentro del área ambiental, tenemos maestrías de gerencia empresarial, y los temas que se trataron en todos esos trabajos, pues obviamente fueron de variada complejidad y de variada naturaleza. Entonces tenemos, por ejemplo, el efecto de los hidrocarburos, que fue tratado en uno de los antecedentes. Seguidamente tenemos el tema de la planificación de proyectos, que va a ser de mucha ayuda y de mucha utilidad para las estrategias de ejecución del proyecto del Centro de Manejo de Desechos. Seguidamente tenemos las herramientas para la valoración de estrategias, como en una de estas tesis de grado para maestría de gerencia empresarial le dieron puntos, valoraron estas estrategias de ejecución y de qué manera eso fue determinante para la ejecución de los proyectos. Tenemos también mejoras en la dirección de proyectos. Para todos es conocido que los proyectos son exitosos en gran medida cuando su dirección está comprometida. Seguidamente también tenemos la parte de la metodología del Project Management Institute, que es una de las instituciones internacionales que dicta pauta en la gestión de proyectos. Y finalmente llegamos a la optimización de los sistemas de gestión de proyectos. Todos estos temas fueron de gran utilidad para orientar y enfocar un poco el proyecto que tenemos en nuestras manos actualmente. También en el capítulo 2 se desarrolló el basamento teórico sobre el cual se cimentará la investigación. Catalogamos o caracterizamos 4 grandes áreas de conocimiento dentro del tema de las estrategias de ejecución de un proyecto, y estas son, por supuesto, la gerencia de proyectos, las herramientas gerenciales, las estrategias de ejecución de proyectos y finalmente, y de forma muy obvia, los desechos y materiales peligrosos. Todos ellos fueron desarrollados de manera progresiva, con los temas de más interés que involucran cada uno de ellos, y llegamos a un marco teórico robusto, que si bien necesita perfeccionarse, pues creo que abarca muy positivamente los grandes temas de interés para en el futuro hacer estas estrategias de ejecución del proyecto del Centro de Manejo de Desechos y Materiales Peligrosos.
Seguidamente llegamos a las variables que se manejarán dentro del proyecto de investigación. Estas son 4 a grandes rasgos. Están los fluidos a manejar, los tipos de procesos, las estrategias de ejecución y la evaluación de proyectos. En la primera de ellas, por supuesto, es la información de entrada, el insumo principal que debemos definir en principio para desarrollar todo lo demás. En este apartado vamos a saber cuál es la caracterización de esos fluidos y en base a ello sabremos cuáles son los elementos de entrada para el diseño del centro de manejo de desechos. Seguidamente tenemos el tipo de procesos. Este tipo de procesos está asociado a los fluidos a manejar, el tipo de disposición que se va a hacer de los mismos, todo esto basado por supuesto también en las leyes que mencioné anteriormente y lo que dicte el Ministerio de Ecosocialismo y Hábitat. En tercer lugar están las estrategias de ejecución. Son variables que están muy estrechamente ligadas a la contratación y a la construcción. Y finalmente está la evaluación de proyectos. Son 2 técnicas o herramientas que se van a aplicar aquí para medir el grado de definición del proyecto y cómo este proyecto se valora desde el punto de vista técnico, económico, para tomar la decisión de hacerlo o no en el futuro. Finalmente llegamos al capítulo 3 y comenzamos por la metodología de investigación. El paradigma a aplicar en esta investigación es un paradigma cuantitativo con todo lo que conlleva. Es un paradigma que está llamado a solucionar problemas reales que se presentan bien sea en organizaciones, en la sociedad, en cualquier ambiente donde haya personas. El tipo de investigación es una investigación aplicada. El diseño es no experimental, puesto que no se manipulan variables aquí, y el método de investigación es secuencial deductivo. A medida que se vaya desarrollando la investigación, se van haciendo deducciones, se van haciendo ajustes y finalmente se obtendrán los resultados de la investigación. Luego tenemos la población y muestra. Aquí tenemos una serie de proyectos que se maneja dentro de la gerencia de ingeniería de Petrurica, y de esa serie de proyectos que sería la población se escogió un proyecto en particular que es del Centro de Manejo de Desechos Peligrosos que ya mencioné y ya describí anteriormente. Para cerrar, tenemos la recolección de datos, que viene dado por una serie de técnicas e instrumentos de recolección que de manera muy general están clasificadas como en la revisión de la literatura. Por supuesto está la parte, como lo mencioné antes, de revisión de antecedentes, en la parte de la memoria técnica de la empresa también, con proyectos que si bien no son similares por el objeto mismo del proyecto, pero sí se pueden tomar de allí las lecciones aprendidas y las mejores prácticas. Luego tenemos el juicio de expertos, con personas con muchísima experiencia dentro y fuera de la organización que puedan dar su opinión y orientar a la investigadora, en este caso yo, para realizar un excelente trabajo. Luego están las entrevistas con aquellas personas que son interesadas dentro del proyecto. En este momento estoy vislumbrando solo entrevistas no estructuradas. Y para cerrar están las ingenierías. Es el músculo técnico o el soporte técnico en donde se apoyarán todas estas aseveraciones o todas estas estrategias gerenciales, y por supuesto la herramienta FEL, que está constituida por una serie de etapas secuenciales, que en sí misma representa una técnica de recolección o en gran medida es una técnica de recolección de datos para definir el grado de definición, valga la redundancia, del proyecto.
Bien amigos, esto es todo lo que tengo para ustedes hoy. Espero que haya sido de utilidad, que sea de provecho y por supuesto espero que comenten si hay alguna inquietud o algo que ofrecer dentro de sus comentarios. Bueno, estoy más que dispuesta a hacer interacción con ustedes. Muchas gracias por la atención y será hasta la próxima oportunidad.